Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Soren y bueno, ya vieron el título del video. Hoy quiero hablarles de El demonio de la depresión, escrito por Andrew Solomon. Y honestamente este es un libro que me causa conflicto. Pues sí, recomendar, porque queda recomendado. No porque sea un buen libro o un mal libro, sino porque en realidad es un libro muy extenso, de casi 1000 páginas, en donde abordamos un tema pues complejo. Y afortunadamente o desafortunadamente lo vamos a ver desde la visión de un autor que ha sido diagnosticado con depresión aguda, si no me equivoco, desde hace ya bastantes años, y en un contexto de una persona viviendo entre Estados Unidos e Inglaterra. Voy a comentar más al respecto en un momento. La verdad es que este es un libro bastante íntimo porque a lo largo de sus páginas el autor va a estar mezclando sus experiencias personales, entrevistas que le ha hecho a otras personas en diferentes contextos, y más allá de eso va a abordar el tema desde diferentes ángulos. Desde la política, desde la religión, desde la sociología, desde la economía incluso, y honestamente me parece muy interesante todo lo que hizo. Pero más allá de eso, primero quiero contarles mi experiencia con este libro, que fue, supongo, espero, interesante. De entrada les quiero comentar que este libro yo comencé a leerlo en el 2021. En ese año yo estaba en otra ciudad que no es la que habito actualmente y no estaba en mi mejor momento. Tampoco es mi intención ponerme muy personal en este video, dejémoslo en que no estaba en mi mejor momento y el libro llegó a espantarme. De entrada también me gustaría comentarles que a mí nunca me han diagnosticado ningún tipo de depresión. Sí, de repente he platicado con psicólogos, psicólogas y sigo yendo a terapias por temas personales, pero nunca se me ha diagnosticado con depresión en ningún sentido. Pero ver a alguien que ya tiene el diagnóstico y que te cuenta sus experiencias, sus sentires, sus pensamientos más oscuros, y sentirte identificado con eso, en ese momento, 2021, cuando yo no estaba bien, me asustó. Fue de que, ok, esto está muy denso, esto es algo con lo que me siento identificado y no quiero seguir por este camino porque al parecer vamos a ver o descubrir cosas que quizás no me agraden. Esa fue mi experiencia, ese fue mi pensamiento y abandoné el libro. Nos movemos al 2023, en donde de nuevo me estoy cambiando de ciudad y las cosas han cambiado muchísimo. Tampoco puedo decir que me encontrara maravillosamente y feliz, pero sí, la verdad es que ya habían cambiado muchas cosas y dije, ok, quiero volver a leer este libro. Lo empecé. De nuevo fue difícil leer todas las experiencias del autor, sentirme identificado e incluso llegué a somatizar algunas cosas. No sé si fue por todos los cambios que hubo en ese entonces o porque de verdad me estaba metiendo mucho en lo que el autor contaba, pero llegué a tener resequedades en la piel, llegué a tener dolores pues en el cuerpo, cansancio, fatiga y un desgano generalizado. Pudo haber sido un conjunto de todo lo que estaba pasando en ese momento. Pasé los primeros 2 capítulos, que es un poco la experiencia del autor, y después vamos a ver cómo aborda el tema desde diferentes perspectivas y dije, ok, esto ya está más soportable, estoy viendo otros puntos de vista, estoy viendo más historias, estoy viendo otros enfoques, podemos seguir. Y después de varios meses de leerlo con calma, con paciencia y con mucha prudencia, pude terminarlo. Y debo de decir que más allá de parecerme un libro bueno o malo, me parece una opción para empezar a conocer el tema. ¿Por qué digo que es una opción y no una buena opción? Porque justo lo comenté al principio, aunque el autor ya fue diagnosticado y te cuenta una pues historia desde su depresión, su contexto es muy diferente al que yo tengo y al que muchas personas tienen, y aunque el autor busca entrevistar a gente de diversos países con diferentes circunstancias, la verdad es que me parece que está sesgado por cuestiones geográficas, por cuestiones incluso económicas y también por incluso cuestiones lingüísticas.
No es lo mismo lo que él entiende como diagnósticos de depresiones, etcétera, a lo que nosotros pudiéramos entender aquí en México. Y de entrada sí me gustaría decirles, yo no soy un experto en el tema, pero sí es cierto que pensé que en México quizás la realidad es muy diferente, aunque muchas cosas que se abordan en este libro sí son bastante acercadas a lo que de repente he visto. Me explico. Para poder abordar este libro en su mayor parte, bien me gustaría compartir con ustedes algunas frases que fui recabando durante todo este libro, y sepan que muchas frases, que muchos fragmentos quedaron pues simplemente no en el olvido, pero no los voy a incluir porque créanme, si lo hiciera, este video duraría unas 2 o 3 horas sin problemas. Ahora sí, vamos a empezar con el contexto del autor y dice: hundido en mi cama, quebrado y despedazado por esta cosa que nadie parecía percibir, le recé a un Dios en el que nunca había creído y le supliqué que me liberara. Me habría sentido feliz aunque hubiera tenido que sufrir la muerte más dolorosa, pero me encontraba tan aturdido y aletargado que ni siquiera era capaz de concebir la idea del estar vivo me provocaba un dolor permanente, y esa fuerza ominosa me había secado hasta tal punto que no tenía saliva en la boca ni lágrimas para llorar. De los primeros capítulos en donde el autor nos cuenta su vida, cómo es que él empezó a formarse como escritor, cómo es que empezó a publicar artículos y pequeños libros, en donde pues parecía que toda su vida iba bastante bien, y de repente, de la nada, empezó a sentirse ansioso, preocupado, y poco a poco se fue consumiendo en una tristeza que no supo explicar, hasta que lo diagnosticaron. Durante los primeros 2 capítulos, a la par de la historia del propio autor y cómo va descubriendo que sí, en efecto, padece de depresión, también vamos a ver cómo aborda términos clínicos y cómo es que se ha desarrollado pues ciertos tratamientos para la depresión, pero nunca cae en solamente darte datos clínicos. Nunca te da solamente datos clínicos, siempre lo complementa con su propia experiencia, y eso en particular me parece valioso porque es un equilibrio entre, ok, cuestiones clínicas médicas que quizás no todos entendemos al 100%, pero también cómo es que esto se traduce en la vida diaria de una persona que tiene depresión. Con eso dicho, los primeros 2 capítulos son pesados, son intensos porque vas a ver muchas cosas que le pasaron al autor. Vamos a ver cómo es que la depresión llegó a afectarlo a él, a su familia, a sus amigos, a su trabajo, y realmente cambia por completo la rutina que él ya tenía o que quizás quiso tener. Y también al momento de rastrear de dónde pueden venir estos pensamientos, estos sentimientos, se encuentra con situaciones muy oscuras. Y no lo voy a adornar, se encuentra con situaciones de incluso de... Aunque nunca confirma nada, nos hace una invitación quizás a reflexionar de dónde podría venir. Moviéndonos un poquito adelante dice: considero inaceptable la política de la sala de urgencias, donde decir he tenido una depresión psicótica grave exacerbada por el dolor físico, para los médicos es más o menos lo mismo que decir necesito que me traigan un oso de peluche antes de someterme a ninguna sutura. No recuerdo en qué capítulo fue esto porque no aparece con capítulo, pero pues nos habla un poco de esa cuestión de que el tema de la depresión es menospreciado a nivel médico. En pleno 2024, cuando tenemos mucha información sobre esta enfermedad, cuando tenemos muchos datos y muchos, pues sí, expertos en salud mental, aún con todo esto, en pleno 2024, cualquier afectación psicológica, no solamente la depresión, suele menospreciarse. Sí, claro, me parece que ya es más aceptado el hecho de que este tipo de problemas requieren un tratamiento formal, requieren atención y requieren, pues sí, un nivel de importancia que debe dársele. Pero no por eso dejan de existir personas e incluso médicos que menosprecian estas situaciones o afectaciones fisiológicas derivadas de una depresión. Me repito, a mí nunca me han diagnosticado con depresión, pero gente a la que conozco sí, y honestamente estas personas sí me han llegado a comentar que cuando somatizan algún síntoma de la depresión se les menosprecia, porque justamente su cuerpo reacciona a lo que sienten, a su química cerebral, y francamente esto deriva en afectaciones pues ya fisiológicas que se pueden ver, que se pueden sentir y se pueden tratar. Un ejemplo
así bastante X, podemos hablar de dermatitis. Dermatitis causada por ansiedad. No soy experto en el tema, pero sí he sabido de casos en donde justamente el estrés, la vida diaria, justamente causa una afectación en la piel que no solamente es estética, que realmente puede ser dañina y que realmente puede derivar en afectaciones más graves. Bueno, pues todo esto derivado de la depresión muchas veces se menosprecia, y aunque el autor dice que pues en su país hay muchos tratamientos, no creo que sea la realidad de mucha gente en México. Siguiente fragmento, y bueno, en este capítulo pues justamente el autor aborda la depresión desde la sociedad, desde la sociología, hablando de diversos grupos y pues justamente cómo es diferente para cada segmento de la población, y específicamente en este fragmento se enfoca a la diferencia quizás entre hombres y mujeres. Él sí comenta que no está muy versado en el feminismo, lo mismo en mi caso, pero dice: la idea de que las mujeres están deprimidas debido a una conspiración patriarcal tiene cierta validez, pero la idea de que la sociedad hace que las mujeres se sientan mal con respecto a su depresión como parte de dicha conspiración, omite las afirmaciones de las propias mujeres deprimidas con respecto a su experiencia personal con el trastorno. Posteriormente pasa a hablar de cómo es la depresión para las mujeres y cómo es que quizás ellas, pues sí, justamente son, no sé si revictimizadas es la mejor palabra, pero justamente si de por sí ya tienen una afectación que las hace sentir mal, se les hace sentir mal por sentirse mal. Algo que constantemente pasa en temas relacionados con el feminismo y cómo es que la sociedad en sí hace sentir mal a las mujeres por muchas cuestiones que ellas sienten y viven. No me voy a meter más en ese tema, como les digo, realmente no estoy muy versado, pero también habla sobre la depresión de los hombres, la depresión de diferentes segmentos, y justamente también habla, por ejemplo, de distintos grupos. Por ejemplo, se ha observado que los latinos tienen más probabilidades de somatizar que de detectar sus problemas psicológicos. Uno ve a esas mujeres, con muchas de las cuales estoy relacionado, que vienen y dicen: oh, me duele la espalda o me duele el estómago y tengo una molestia en las piernas, etc. Lo que aún quiero saber y no logro averiguar es si lo dicen solo para no reconocer sus problemas psicológicos o si están sufriendo una depresión sin sentir los síntomas habituales. Justamente retoma el tema de un grupo, pues sí, no sé si étnico es la mejor palabra porque, insisto, no estoy muy versado, pero sí, justamente habla sobre una comunidad latina a la cual él tuvo acceso en un estudio y se da cuenta de que en realidad, al menos aquí con los latinos, tendemos a somatizar nuestras enfermedades. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí por lo menos sí me han dicho cosas como: no, es que si haces coraje o si te lo guardas, te va a doler el estómago. No, es que si te sientes triste, te sientes hasta cansado, te duele el cuerpo, te da sueño. Entonces no creo que sea algo exclusivo de la comunidad latina, pero sí es cierto que al menos en mi realidad yo lo escucho bastante. Si te duele algo es porque te andas guardando algún sentimiento o no lo estás sacando como deberías. Simplemente es una de las cuestiones que se observan en la comunidad latina. Y como estas observaciones hay un montón de diferentes grupos, pero siendo mexicano, obviamente el de los latinos, las latinas, fue el que más me llamó la atención. Siguiente cita. En las sociedades modernas, la existencia social ya no está gobernada por la costumbre y la tradición, y los individuos se encuentran cada vez más inmersos en circunstancias de competencia entre ellos. Así, comienzan a pedirle más a la vida, no más de una cosa determinada, sino simplemente más de lo que tienen en general, y desarrollan una mayor propensión a padecer la desproporción entre sus aspiraciones y lo que realmente logran. La insatisfacción que de ello resulta contribuye a acrecentar los impulsos. Ya para este punto incluso abordamos temas más actuales como lo es las redes sociales y cómo muchas veces vemos a través de estas redes sociales la vida ideal que quizás muchos nosotros queremos, pero también nos causa esta desproporción entre nuestras aspiraciones, porque obviamente quién no quisiera tener una vida llena de comodidades y con
pues justamente muchos beneficios, simplemente la falta de oportunidades a veces justamente genera depresiones y genera pensamientos como lo vieron. Todo este estudio por parte de la sociedad dentro de este libro me intriga bastante y me dan más ganas de conocer textos que puedan nutrirme sobre cómo es que tu entorno social afecta tu sentir y cómo es que puede derivar clínicamente en una depresión. Ya moviéndonos un poco a la parte de la historia de la depresión, en la Edad Media se consideraba que la depresión era una manifestación de la desaprobación de Dios, un indicio de que quien la padecía había sido excluido del maravilloso conocimiento de la salvación divina. Me llamó mucho la atención esta en específico porque posteriormente habla sobre la espiritualidad y cómo es que resulta beneficiosa para el tratamiento de la depresión, pero al menos en la historia se le ha atribuido a la falta de espiritualidad, curiosamente, los síntomas de la depresión. Y en este capítulo en general aborda por épocas muy grandes lo que ha sido la depresión y cómo se ha diagnosticado. Tomamos como punto de partida la teoría que ya ha sido desvirtuada de los temperamentos, que no recuerdo quién lo propuso, pero aquí les voy a dejar el nombre, y justamente cómo es que, aunque ya fue desvirtuada esta teoría, se sigue tomando como base para otras cuestiones en la actualidad, pero sí, justo cómo es que partimos de diagnosticar la depresión por exceso de algún líquido o algún elemento en nuestro cuerpo. Y cómo es que esto en la actualidad quizás tiene sentido, aunque no como lo veía este médico, si no me equivoco, griego en la antigüedad. Vamos a ver cómo es que la depresión, como era de esperarse en todo, evoluciona con la sociedad y con la historia de la humanidad. Este de aquí me parece muy interesante y aunque esté justamente relacionado con Norteamérica, Estados Unidos, me parece que podemos trasladarlo a muchos países. En la mentalidad norteamericana está profundamente arraigada la idea de que no es necesario tratar una enfermedad que alguien ha contraído por su comportamiento o desarrollado por su debilidad de carácter, aunque la cirrosis y el cáncer de pulmón están cubiertos por los seguros. En general, se considera que visitar al psicólogo es un capricho, que se parece más a visitar al peluquero que al oncólogo. Aquí ya nos está hablando de políticas, de cómo es que pues el propio gobierno, el propio estado cubre ciertas necesidades y asegura ciertas necesidades y cómo es que facilita el acceso a ciertos servicios médicos, hablando específicamente de los oncólogos, tratamiento del cáncer, que a los psicólogos. Me parece que sí, justamente, realmente derivado del menosprecio que sufren las afectaciones psicológicas, ya en la política realmente se les deja de lado. Muy pocas veces, si no es que ninguna, he visto que se hable de, ok, vamos a abrir una clínica de atención psicológica, por ejemplo, ¿no? Muchas veces, al menos aquí en México, eso va por parte de particulares. No es que por parte del gobierno no haya, pero sí me parece que son muy pocas, o al menos eso me parece. Si alguien tiene otro dato, por favor, déjenmelo saber. La verdad es que podría seguirme por horas con fragmentos. De hecho, cuando pasé del Kindle a mi computadora, las notas de este libro fueron fácil unas 30 páginas. Y es difícil poder elegir entre todo lo que se aborda durante este libro. Pero como ya vieron, justamente el autor aborda varios aspectos de lo que es la depresión en la sociedad. Y no solamente lo hace con estudios, no solamente lo hace refiriéndose a términos médicos y clínicos, sino que además lo hace siempre con base en su propia experiencia y en la experiencia recabada a través de entrevistas con otras personas que han padecido la depresión. En fin, la verdad es que creo que me gustaría que a este libro se le dieran más oportunidades, pero sí quiero hacer una nota al margen, donde justo como lo comenté durante todo el video, el libro, aunque está bien intencionado al recopilar muchas experiencias de diferentes perfiles, sí me parece que sigue sesgado por el propio origen del autor. Más allá de eso, este libro, si no me equivoco, se escribió en la década de los 90 y se le hizo una actualización en la década de los 2010.
Sí tiene actualizaciones que de alguna manera nos hacen sentir pues todo lo que se cuenta en estas páginas más cercano y más actual, pero no es un texto precisamente actual y no es un texto que podamos aplicar, por ejemplo, a nuestro contexto, al contexto mexicano y al contexto latino o hispano, si es que hay gente que me está viendo al otro lado del charco que habla español. Pero honestamente, creo que sí es un buen punto de partida. Y de verdad, me gustaría que ustedes me dejaran las recomendaciones que creen que pudiera leer de no ficción, de ensayos, de estudios sobre la depresión. Al menos aquí en México, si es que fuera posible. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero no haberlos aburrido con mi verborrea y justamente referencias a citas del libro, pero de verdad me parece necesario leerlo. En fin, les mando un abrazo inmenso, gracias por escucharme y nos vemos pronto.